Capítulo 8. La caída de la gran apostasía. Tercera parte. En el año 100 después de Cristo, Policarpo, obispo de Éfeso, hizo un viaje a Roma para consultar con Anicetus sobre esta cuestión, aunque nada especial resultó de la consulta. Víctor, quien fue obispo de Roma en el año 192 al 202 después de Cristo, igualmente propuso obligar solo a aquellos bajo su jurisdicción a ajustarse a la práctica de Roma, pero afirmó jurisdicción sobre todos y por lo tanto presumió de mandar a todos. En consecuencia, después de haber seguido el consejo de algunos obispos extranjeros, escribió una carta imperiosa a los asiáticos prelados, ordenándoles que imitaran el ejemplo de los cristianos occidentales con respecto al tiempo de celebración de la fiesta de la Pascua. Los asiáticos respondieron a esta requisa señorialmente por la pluma de Polícrates, obispo de Éfeso, que declararon en su nombre, con gran espíritu y resolución, que de ninguna manera se apartarían de esta manera, de la costumbre que les transmitieron sus antepasados. Sobre el trueno de la excomunión comenzó entonces a rugir. Víctor, exasperado por esta resuelta respuesta de los obispos asiáticos, rompió la comunión con ellos, los declaró indignos del nombre de sus hermanos y los excluyó de toda comunión con la Iglesia de Roma. En vista de estas cosas, se verá fácilmente que entre el paganismo y este tipo de cristianismo pronto se convirtió difícil de distinguir, y el siglo III solo sirvió para hacer cualquier distinción aún más difícil de discernir. En la última parte del siglo II surgió en Egipto una escuela de filosofía pagana llamada ecléctica. Los patrocinadores de esta escuela se llamaban a sí mismos eclécticos, porque profesaban estar en busca de la verdad solamente y estar dispuestos a adoptar cualquier principio de cualquier sistema existente que les pareciera estar de acuerdo con sus ideas de verdad. Sostuvieron que Platón era la única persona por encima de todas las demás que había alcanzado lo más cercano a la verdad en el mayor número de puntos. Por eso también se les llamó platónicos. Esta filosofía fue adoptada por aquellos que los eruditos en Alejandría, que deseaban ser contados como cristianos, y sin embargo, para conservar el nombre, el atuendo y el rango de filósofos. En particular, todos aquellos que en este siglo presidieron las escuelas de los cristianos en Alejandría, Atenágoras, Pantrenus y Clemens Alexandrinus, se dice que lo aprobaron. Estos hombres estaban convencidos de que la verdadera filosofía, el gran y más saludable don de Dios, yacía en fragmentos esparcido entre todas las sectas de filósofos y por lo tanto era deber de todo sabio y especialmente de un maestro cristiano recoger esos fragmentos de todos los rincones y utilizarlos para la defensa de la religión y la refutación de la impiedad. Sin embargo, esta selección de opiniones no les impedía considerar a Platón como al más sabio de todo el resto y como especialmente notable para tratar a la deidad, el alma y cosas alejadas de los sentidos a fin de adaptarse al esquema cristiano. A finales del siglo II, y especialmente en los primeros 41 años del tercero, floreció en Alejandría uno de estos aspirantes a filósofos, Amonio Sacas, de nombre que dio un giro a la filosofía del ecléctico, lo que provocó que su secta se llamara los Nuevos Platónicos. La diferencia entre el ecléctico y el sistema fundado por Amonio fue este. Los eclécticos sostenían, como se dijo anteriormente, que en todos los sistemas de pensamiento del mundo había algo de verdad, pero mezclado con error. Su tarea era seleccionar de todos los sistemas la porción de verdad que estaba en cada uno y de todos estos formar un sistema armonioso. Amonio sostenía que cuando se conocía la verdad, todas las sectas tenían el mismo sistema idéntico de verdad, que las diferencias entre ellos fueron causadas simplemente por las diferentes formas de declarar esa verdad, y que la tarea propia del filósofo era encontrar un medio de enunciar la verdad que todos pudieran entender,
y así cada uno entender a todos los otros. Esto se lograría mediante un sistema de alegorización y mistificación, por lo que cualquiera podría obtener lo que quisiera de cualquier escritura que pudiera llegar a su aviso. Uno de los primeros agregados a esta filosofía, desde entre los que profesaban ser cristianos, era Clemente de Alejandría, quien se convirtió en el jefe de este tipo de escuela en Alejandría. Estos filósofos creían que el lenguaje de las escrituras contenían dos significados. Uno, el obvio y correspondiente a la importación directa de las palabras, y el otro recóndito y escondido bajo las palabras, como una nuez por la cáscara. El primero lo descuidaron, como de poco valor. Su estudio era principalmente para extraer el último. En otras palabras, estaban más decididos a lanzar oscuridad sobre los escritos sagrados por las ficciones de su propia imaginación que en la búsqueda de sus verdaderos significados. Algunos también, y esto se dice especialmente de Clemente, acomodaron los oráculos divinos a los preceptos de la filosofía. La siguiente explicación altamente edificante de Clement de la escritura relacionada con el pez que pescó Pedro ilustran este sistema de interpretación. Ese pez entonces que, por mandato del Señor, Pedro capturó, apunta a alimentos digeribles dados por Dios y moderados, y por los que se levantan el agua al anzuelo de la justicia, nos amonesta a quitar el lujo y la avaricia como la moneda del pescado, a modo de que él desplace la vanagloria y para dar el Estado a los recaudadores de impuestos y entregar al César lo que es del César. Podría preservar a Dios las cosas que son de Dios. El estadista es capaz de otras explicaciones no desconocidas para nosotros, pero el presente no es una ocasión propicia para su tratamiento. Baste la mención que hacemos para nuestro propósito presente, ya que no es inapropiada para las flores de la palabra. Y nosotros hemos hecho esto a menudo, llevando al punto urgente de la pregunta la más benéfica fuente para regar a aquellos que han sido plantados por la palabra. Y esto del milagro del Salvador de convertir el agua en vino también ayuda a comprender la excelente sabiduría de esta filosofía. Él dio vida al elemento acuoso del significado de la ley, llenando con su sangre al hacedor de ella, que es Adán, es decir, la totalidad del mundo suministrado a la piedad con bebida de la vid de la verdad, la mezcla de la antigua ley y de la nueva palabra para el cumplimiento del tiempo predestinado. De los beneficios que los niños obtendrán de la dieta de la inanición da esta valiosa instrucción. Dicen que los cuerpos de los niños, cuando se disparan hasta su altura, se hacen crecer bien por la deficiencia de la alimentación. Para entonces el espíritu que impregna el cuerpo para su crecimiento no es frenado por la abundancia de alimento que obstruye la libertad de su curso. El parecido cercano entre la filosofía pagana y la de los nuevos platónicos se ilustra por el hecho de que solo una de las clases en cuestión podría decir a cuál de ellos pertenecía. Los paganos generalmente lo consideraban un pagano, a Ammonius Saccas. Su propia clase de cristianos lo consideraron como un buen cristiano toda su vida. Todos los cristianos genuinos sabían que era un pagano y que la verdad de todo el asunto era que él pretendía ser un cristiano, que adoptó con tal destreza las doctrinas de la filosofía pagana que parecía cristiano a los cristianos y pagano a los paganos. Ammonius Saccas murió en el año 211 después de Cristo. Se supone que Clemente murió alrededor del año 220 y la fama y la influencia que había adquirido, la cual era considerable, fue eclipsada por Orígenes, quien había sido enseñado por Clemente y Amonio. Orígenes embebió todos los procesos alegóricos y desconcertantes tanto de Amonio como de Clemente, y multiplicados sobre ellos desde su propia imaginación salvaje.
No estaba contento con encontrar dos significados en las escrituras como los anteriores a él, pero tomó el sentido secundario, el significado oculto, y agregó cuatro significados adicionales propios. Su sistema entonces se puso así. Primero, toda escritura contiene dos significados, el literal y el oculto. Segundo, este sentido oculto tiene dentro en sí dos significados, el moral y el místico. Tercero, lo místico tiene dentro de sí otros dos significados, el alegórico y el anagólico. Según este método de misticismo, por lo tanto, cada pasaje de la escritura tiene al menos tres significados y puede haber cualquier número de 3 a 6. Su explicación de esto es esta. Primero, el hombre está compuesto de tres partes, una mente racional, un alma sensible y un cuerpo visible. Las escrituras se parecen al hombre y por lo tanto tienen un sentido triple. A. Un sentido literal que corresponde al cuerpo. B. Un sentido moral correspondiente al alma. C. Un sentido místico que corresponde a la mente. En segundo lugar, así como el cuerpo es la parte más básica del hombre, lo literal es el sentido más básico de la escritura. Y como el cuerpo a menudo traiciona a los hombres buenos en el pecado, por lo que el sentido literal de la escritura a menudo conduce al error. Por lo tanto, aquellos que quieran ver más en las escrituras de lo que la gente común podría ver, buscaban descubrir este significado oculto. Y aún más, debían buscar en ese significado oculto el sentido moral. Y aquellos que lo harían serían perfectos, debían llevar su búsqueda aún más lejos y más allá ese sentido moral que encontraron en el significado oculto. Debían encontrar el sentido místico, con su tren adicional de sentidos alegóricos y anagólicos. Como en este sistema de filosofía y el cuerpo del hombre era un obstáculo para el alma y la obstaculizaba en sus aspiraciones celestiales. Por lo tanto, debía ser despreciado y mediante el castigo y el hambre debía separarse lo más lejos posible del alma. Seguía el sentido literal de la escritura, que correspondía igualmente al cuerpo del hombre. Era un obstáculo para la comprensión adecuada de todos los significados de la escritura y debía ser despreciado y separado en la medida de lo posible del sentido oculto y contado con el menor valor posible. En consecuencia, uno de los primeros principios de esta enseñanza era la siguiente: la fuente de muchos males radica en adherirse a lo carnal o externa parte de la escritura. Aquellos que lo hagan no alcanzarán el reino de Dios. Busquemos pues el espíritu y el fruto sustancial de la palabra, que están ocultos y son misteriosos. El siguiente paso fue el resultado lógico de esto, a saber, las escrituras son de poca utilidad para aquellos que las entienden como están escritas. Con un sistema como este como base, es bastante lógico que la Iglesia Católica debería prohibir a la gente común leer las Escrituras. Orígenes es uno de los principales padres de la Iglesia Católica y desde los días de Orígenes hasta los de Crisóstomo no hubo un solo comentarista eminente que no tomara presto en gran parte de las obras de Orígenes. Él era el maestro principal, incluso de los más ortodoxos de los padres occidentales. Perdón. Mediante un sistema como este, es evidente que cualquiera podría encontrar lo que quisiera en cualquier pasaje de la escritura y que la escritura se podría ocupar para apoyar cualquier doctrina que alguna vez fuese inventada por la fantasía más salvaje de los más fanáticos. Aunque la doctrina pudiera ser rotundamente contradictoria con las escrituras, se podría hacer que las escrituras estuvieran completamente de acuerdo con la doctrina
y la enseñaran. A partir de ese bosquejo del platonismo, sostenido por Orígenes, la verdad esencial del siguiente pasaje se verá fácilmente. Esta nueva especie de filosofía, adoptada imprudentemente por Orígenes y otros cristianos, hicieron un daño inmenso al cristianismo, porque condujo a los maestros de ella para involucrar en la oscuridad filosófica muchas partes de nuestra religión, que eran en sí mismas sencillas y fáciles de entender, y añadir a los preceptos del Salvador no pocas cosas, de las cuales ni una palabra se puede encontrar en las Sagradas Escrituras. Recomendó a los cristianos varios ritos necios e inútiles, adecuados solo para alimentar la superstición, no pequeña parte de la cual vemos religiosamente observada por muchos, incluso en la actualidad, y finalmente alienó las mentes de muchos en los siglos siguientes del cristianismo mismo y produjo una heterogénea especie de religión que consiste en principios cristianos y platónicos combinados.